Como siempre, en el sector nuclear empezamos siempre con un lema de seguridad de la semana. Cada semana tenemos un lema de seguridad distinto, siempre relacionado con la seguridad nuclear. Y el de esta semana es: evitamos errores comunicándonos de forma precisa, frecuente y en el momento oportuno. Vamos a hacer un balance del año 2025 hasta ahora y nuestras perspectivas para el año 2026. Y en concreto hablaremos de nosotros mismos y de la operación a largo plazo. Haremos un poco el balance de lo que fue la operación de nuestros 3 grupos nucleares este año 2025. Compartiremos algunos datos sobre nosotros mismos, os presentaremos algunos retos que tenemos para el próximo año y luego hablaremos un poco más de otros temas más allá de la generación eléctrica y de nuestro compromiso esencialmente con la sociedad. Empezando por el primer tema, nosotros y la operación a largo plazo. Lo primero que quisiera compartir con vosotros, estos son datos de Naciones Unidas, del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la base de datos que tienen sobre reactores nucleares. Hay 416 reactores nucleares en servicio en operación por todo el mundo. De estos 104 están localizados en la Unión Europea, 7 de ellos pues en España. Y están en construcción, el número está un poquito desactualizado, 63 reactores nucleares más por todo el mundo. Hay 258 de esos 416 reactores nucleares que operan ya hace más de 35 años y 190 de ellos tienen autorización para operar más de 40 años. La mayoría de países tienen licenciados o están en proceso de licenciamiento de 60 años de operación para sus grupos nucleares. Y el caso más emblemático son los Estados Unidos, que es el país de referencia de la tecnología de los 3 reactores nucleares que tenemos aquí en ANAF. El número también está un poquito desactualizado. Hay 6 centrales ya, 12 grupos nucleares en total, que están licenciados ya para operar 80 años. Entre estas centrales me gustaría destacar la central de North Anna, que es una central que está situada en el estado de Virginia, en la costa este de Estados Unidos, que es la central gemela y de referencia de diseño, no solamente de ASCO, sino también de Almaraz. Y esta central en agosto de 2024 recibió del organismo regulador de Estados Unidos, la NRC, una licencia para poder operar durante 80 años. Y están también, hay más centrales, pues obviamente más grupos candidatándose también a la licencia de 80 años, y la NRC, que yo sepa, desde el año 2021 están estudiando la posibilidad de extender la vida de algunos reactores nucleares hasta los 100 años, si sus propietarios así lo manifiestan, y algunos pues se han manifestado ya en ese sentido. Esto para decir que nuestros 3 grupos nucleares, si cesan su explotación en las fechas que conocemos a día de hoy, del acuerdo que se estableció entre nuestras propietarias y el gobierno en 2019, cesarán su actividad con un promedio de 46 años. La central gemela en Estados Unidos, 80 años. Pues eso nos da un poquito la perspectiva de la situación. Bien, en 2025 pues hemos seguido trabajando, preparando nuestras centrales para operar a largo plazo, seguimos haciendo nuestras recargas de combustible. Como sabéis, pues cada 18 meses, cada año y medio, tenemos una recarga de combustible por cada grupo. Como tenemos 3 grupos, cada 6 meses tenemos una recarga de combustible. Este año hemos hecho la 29ª recarga de ASCO 2, esto lo hemos hecho en primavera, a principios de verano, y ahora mismo estamos en plena recarga en Vandellós 2. Empezó el 10 de octubre, o 25 de octubre, sí, tienes razón, me estaba despistando con la fecha. Y la tenemos ahora mismo en curso y avanzando de manera bastante positiva. Otro hito importante en 2025 fue el inicio de las obras de los almacenes temporales individualizados de combustible gastado.
que empezaron pues, oficialmente con el lanzamiento de la obra el 23 de abril de este año 2025 y que actualmente se encuentran en plena expansión y tendremos, como dijo Montse, la oportunidad de visitarlas cuando terminemos la presentación. Hemos seguido también trabajando siempre en preparación para lo impensable. Cada año tenemos pues, un simulacro preceptivo del plan de emergencia interior en cada una de nuestras centrales y ya los hemos hecho pues, este año en Vandellós el 10 de abril y en Ascó el 23 de octubre. Son siempre escenarios de conocimiento muy reservado porque lo importante es que la organización reaccione sin saber de antemano a qué se enfrenta. Son siempre escenarios pues, bastante catastrofistas, pues, sismos, caída de aviones, inundaciones, pues el peor escenario que se pueda pensar, con fallecidos, con heridos, y nos activamos y tenemos siempre pues, el Consejo Ciudadano Nuclear a través de su inspección residente más personal que viene, expertos que vienen desde Madrid, asistiendo a todo el simulacro y atendiendo y tomando nota de todo lo que no funcionó de manera excelente para sugerirnos pues imponernos pues una mejora en ese sentido. Y luego también hacemos cada año por central 4 ejercicios de alcance integrado que lo que hacen es reproducir el escenario del simulacro del año anterior y corremos ese escenario de una manera pues un poquito más limitada y vamos a ver si somos capaces de mejorar todo lo que se encontró de manera no excelente en el escenario del año anterior. Y como sabéis, pues cada año la Unidad Militar de Emergencias realiza un ejercicio conjunto con una central nuclear. En 2024 fue el caso de Ascó. Hicieron aquí un ejercicio impresionante, vinieron 140 efectivos, 40 vehículos, 2 helicópteros, hicieron un montón de prácticas y el próximo año tendremos este mismo ejercicio en Vandellós 2. Y bueno, el 13 de agosto de 2023, Ascó 1 cumplió 40 años de servicio y el 23 de octubre de este año, Ascó 2 cumplió los mismos 40 años. Los 40 años significa 40 años desde la primera sincronización con la red eléctrica de transporte, es decir, la primera vez que se produjo energía eléctrica con este grupo. Y a lo largo pues, de los años hemos producido más de 300 terawatt-hora de energía eléctrica en sus 30 ciclos de operación, más de 313.000 horas conectados a la red eléctrica generando energía eléctrica, con un factor de carga, es decir, la energía producida sobre la energía producible en ese periodo de casi un 87%, y con un ahorro de más de 195 millones de toneladas de dióxido de carbono. Aquí solo hablamos del dióxido de carbono, pero no son las únicas emisiones de gases de efecto invernadero, porque, por ejemplo, los ciclos combinados emiten óxidos de nitrógeno y las centrales de carbón, además de los óxidos de nitrógeno, también partículas y óxidos de azufre. Obviamente que es un cálculo que no es sencillo. Los primeros años obviamente había mucho carbón, con lo cual el ahorro en emisiones era más importante. A medida que el carbón fue sustituido pues, por ciclos combinados quemando gas, pues ese ahorro de emisiones pues, se ha disminuido. De todos modos, la regla es una regla de 3. Aproximadamente nuestros grupos evitan anualmente la emisión de unos 9 millones de toneladas de CO2, aproximadamente 3 millones por grupo. Bueno, repasamos ahora el estado de nuestras centrales en 2025 y empiezo con algunos datos macro de Red Eléctrica de España disponibles públicamente sobre este año 2025. Hay que decir que Red Eléctrica actualiza los datos semestralmente, con lo cual los datos de cierre de año los tendremos posiblemente en febrero o marzo solo del próximo año. Pero a 30 de junio, aquí podéis ver que
La potencia eléctrica instalada en Cataluña eran 11,6 gigavatios, es decir, 11.600 megavatios, de los cuales pues 3.000 megavatios correspondientes a Ascó y Vandellós, Ascó 1, Ascó 2, Vandellós 2. Es decir, la cuota de potencia instalada en Cataluña nuclear es un 26%. Pero esta potencia instalada generó casi el 60% de la energía eléctrica que se generó en toda Cataluña en estos primeros 6 meses del año. Es decir, otra vez una regla de 3, cada grupo nuclear, y los 2 que tenemos aquí en Ascó, han generado pues aproximadamente el 40% de toda la energía eléctrica que se generó en Cataluña durante el primer semestre de este año. Y esto gracias pues, a un factor de carga de un 83,5%, que es otra vez más la energía realmente producida sobre la energía que era potencialmente posible producir. Pero en el mismo periodo, la demanda eléctrica, es decir, el consumo eléctrico en Cataluña, fue de 22,1 terawatt-hora, por lo que en el primer semestre de este año, Cataluña importó desde otras regiones un 13,6% de la electricidad que consumió. Y esto más o menos está en línea con las previsiones que tenemos, porque el año pasado, por ejemplo, fue aproximadamente un 15% de todo el consumo eléctrico que Cataluña importó de otras regiones. Ascó 1 ha tenido pues, un ciclo relativamente tranquilo, con algunas operaciones, pues operación flexible, hizo 6 maniobras de bajada de carga al 90%, hizo otras 6 maniobras de bajada de carga al 70%. Estas son maniobras que se hacen a petición de nuestro despacho delegado y muchas veces es para acomodar la generación renovable pues, en determinados días o periodos del año. Tuvimos también a principios de abril una parada para intervención en el sistema de agua de refrigeración del estator del alternador. Teníamos ahí pues, un incremento de presión diferencial y tuvimos que parar y hacer una serie de diagnósticos, una serie de equipos para resolverlo y ponernos en marcha. Luego tenéis aquí el 28 de abril, el apagón. El grupo estaba funcionando perfectamente en ese momento. Luego el arranque después del apagón. Nos dijeron que permaneciéramos unos días al 70% de potencia y luego subimos pues, a plena potencia. Y a partir de ahí tuvimos pues, una parada por incremento de nivel en los sumidores de contención, que también se resolvió y volvimos a ponernos en marcha. Y luego tuvimos pues, una bajadita para una intervención en una válvula de vapor recalentado hacia una de las turbinas auxiliares, perdón por los palabras técnicos, de una de las 2 turbobombas de agua de alimentación principal al reactor. Ascó 2 ha tenido pues, un ciclo bastante menos movido. Tuvimos una parada no programada por un funcionamiento defectuoso en el panel de excitación y regulación del alternador. También se resolvió y arrancamos pues, rápidamente. Y luego tuvimos pues, el 28 de abril el apagón, que también pilló al grupo, en este caso operando al 100% de potencia. Aquí ya no volvimos a arrancar, porque esto, como recordáis, fue un lunes y ese viernes empezábamos nuestra 29ª recarga de combustible. Y cuando el grupo está ya muy cerquita del inicio de la recarga, pues no es nada fácil arrancar otra vez. Es un reto todo para nuestros operadores y entonces hemos tomado la decisión de no arrancar este grupo y empezar pues, los enfriamientos y entrega de sistemas para empezar la recarga de combustible. Vandellós 2 ha tenido también pues, un funcionamiento estable. Tuvimos aquí una bajada de carga para prueba de válvulas del sistema de protección contra sobrevelocidad de turbina y aprovechamos también para hacer una intervención pues una válvula de condensado que tenía un bloqueo y luego volvimos a subir y mantenernos ahí. El 28 de abril tuvimos también el apagón, otro grupo que estaba operando tranquilamente al 100% de capacidad y luego pues en el arranque
tuvimos también pues, un periodo en que nuestro despacho de carga nos dijo que mantenernos al 70% y luego entonces ya subimos al 100% de potencia. Luego tuvimos en julio una parada para intervención en el sistema de accionamiento del interruptor principal de acoplamiento de este grupo, que lo hemos sustituido, teníamos el repuesto, estuvimos esperando que viniera pues, un técnico experto del fabricante, lo sustituimos, arrancamos y nos mantuvimos así hasta el inicio de la 27ª recarga de combustible que, como he comentado, tenemos en la actualidad pues, en curso. Y ahora pues, podemos comentar un poquito lo pasado pues, en el lunes 28 de abril de 2025. Como os comenté, pues nuestros grupos estaban operando con normalidad, ASCO 1 al 70% de potencia, ASCO 2 y Vandellós 2 al 100% de potencia, y gracias a la inercia que tienen nuestros grupos, que giran a 1500 revoluciones por minuto, de manera síncrona con la red eléctrica, y tiene pues unos conjuntos, todo el eje, turbinas, alternador, excitatriz, pesan más de 400 toneladas y están ahí girando continuamente a 1500 revoluciones por minuto cuando el grupo está en marcha. La caída de frecuencia lo que hace es que se frena, bajan las revoluciones y entrega más potencia a la red. Y llegamos a registrar pues, un 25% más de la potencia que nuestros grupos entregan normalmente, gracias pues, a ese frenazo. Lamentablemente no fue lo suficiente para poder evitar el apagón y tuvimos el apagón. También hay que decir que es un escenario que nuestros operadores entrenan de manera muy habitual en los simuladores que tiene Westinghouse en el polígono de Hospitalet del Infant, con lo cual sabían perfectamente lo que tenían que hacer, todo transcurrió con normalidad y nos quedamos alimentados con nuestros grupos diésel de seguridad. Y estuvimos varias horas así, pero hubiéramos podido estar días, incluso semanas, porque tenemos siempre una cantidad de combustibles, en este caso gasóleo, suficiente para permanecer de manera totalmente segura durante un periodo de tiempo alargado. Pues ahí estuvimos. Luego empezamos, a partir de ese momento, pues a partir del momento que hay el apagón, inmediatamente empezamos a hacer pues, rondas por planta, empezamos a hacer pues, procedimientos de vigilancia, y Vandellós 2 fue el primer grupo nuclear que acopló a la red eléctrica peninsular después del apagón, y acopló pues, el día siguiente a las 19:30. Y ASCO 1 fue el segundo grupo nuclear que acopló en toda la península ibérica y lo hizo a las 11:20 del miércoles 30 de abril. ¿Por qué no han acoplado antes? Pues por una razón muy sencilla, porque son grupos nucleares y esto no es darle al botón como puede ser pues, un ciclo combinado, una hidráulica o lo que sea. Aquí se tiene que cumplir una serie de requisitos de vigilancia y tenemos que garantizar que el arranque posterior es totalmente seguro y que el funcionamiento de estos grupos es totalmente seguro también. Una vez completadas esas verificaciones, pues hemos acoplado la red eléctrica y así nos hemos mantenido. Bien, 29ª recarga de combustible de ASCO 2 este año, la hemos hecho entre el 3 de mayo y el 18 de junio. Teníamos un presupuesto de 32,4 millones de euros, que se dice pronto. Hemos tenido pues, más de 1000 profesionales que se incorporan. Como sabéis, pues cada recarga de combustible tenemos entre 1000 y 1200 personas adicionales a las que trabajan en planta que vienen a trabajar en esa recarga de combustible. Hemos renovado aproximadamente una tercera parte del núcleo del reactor. Nuestros núcleos tienen unos 157 elementos combustible y de esos 60 de ellos los hemos sustituido por elementos frescos, es decir, elementos combustible nuevos que vienen de la fábrica de Nusa en Juzbado, en la provincia de Salamanca, y los otros 97 elementos son elementos de segunda y tercera irradiaciones que con el diseño que se hizo para el núcleo para el ciclo siguiente, pues van en ciertas posiciones. Hemos ejecutado también más de 13.500
órdenes de trabajo de mantenimiento. Hemos realizado también 35 modificaciones de diseño para, como siempre, incrementar la seguridad y la fiabilidad de nuestras centrales. Y tuvimos pues más de 1.800 asistencias a cursos de formación, porque nadie entra a trabajar en una central nuclear si no tiene pues una serie de cursos de formación realizados pues que le habiliten a trabajar con toda la seguridad. Hemos tenido una serie de trabajos importantes: sustitución de la junta de la bomba de refrigerante del reactor Bravo y revisión general de los sellos de esa bomba. Sustitución de la escalera de acceso a la cavidad de recarga. Podéis decir, ¿y una sustitución de una escalera es un trabajo importante? Sí, porque era la cavidad de recarga. Es una zona donde hay mucha dosis y entonces es un trabajo que se tiene que preparar con mucho cuidado, tanto la extracción de la escalera existente como la instalación de la nueva escalera. Sustitución de los equipos de regulación y control de la grúa polar del edificio de contención. El edificio de contención hay una grúa que gira 380 grados, porque aquello es cilíndrico, 360 grados, perdón, y procedí a hacer pues esa modernización pues, y la hemos hecho. Ejecución de la prueba de estanqueidad del edificio de contención. Esto es una prueba que se realiza una vez cada 10 años. La habíamos hecho en ASCO 1 en la recarga de otoño de 2024 y hemos hecho ahora en ASCO 2 la misma prueba. Es una prueba en que traemos un montón de compresores de alquiler, los alimentamos y presurizamos el edificio de contención para garantizar que no hay ninguna fuga hacia el exterior, es decir, que todos los sellados funcionan perfectamente. Y esto luego tiene pues, un periodo de presurización, un periodo de estabilización, luego una prueba y para que garanticemos que todo funciona perfectamente. Y cada 10 años todos los grupos nucleares tienen que hacer esa prueba. Fue el momento de hacerlo en ASCO 2. Hemos sustituido las válvulas de venteo de la tapa de la vasija. También hemos sustituido las 3 válvulas de seguridad del presionador. Cambiamos las juntas de las tapas de los pozos de la instrumentación intranuclear. Y hemos hecho una revisión mayor de las 2 turbinas de baja presión y una revisión del cojinete de empuje del turbogrupo. En la 27ª recarga de combustible Vandellós 2, y gracias Antonio, 25 de octubre, por corregirme, aquí, pues una vez más, hemos sustituido una tercera parte de los elementos combustible. Decir que el combustible fresco que instalamos es un combustible que tiene uranio enriquecido al 4,75%. Y como seguramente pues, lo sabéis, España, por el hecho de que en los años 70 firmó el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, no puede tener uranio enriquecido a más del 5%. Pero para aplicaciones militares, el nivel de enriquecimiento mínimo tiene que ser 90%. Con lo cual, con 4,75% estamos muy por debajo de esos valores. Pero eso no implica que tengamos pues, un seguimiento y un control muy riguroso, tanto del uranio fresco como luego del uranio irradiado una vez que consumimos el combustible nuclear. Otra vez, más de 1.000 profesionales que hemos incorporado, más de 9.000 órdenes de trabajo, 25 modificaciones de diseño que planteamos incorporar durante esta recarga, nuevamente para mejora de la seguridad y de la fiabilidad de nuestro grupo, 24,5 millones de euros de presupuesto y más de 1.500 asistencias a cursos. Aquí, como principales actividades, hay que decir que en esta recarga es un poco especial porque estamos realizando las inspecciones previas a la entrada en operación a largo plazo, que se dará en el año 2027. Estas mismas inspecciones las hemos realizado en ambos grupos de ASCO en las 2 recargas que tuvimos en el año 2023 y ahora estamos haciendo lo mismo en Vandellós 2. Son inspecciones absolutamente preceptivas que las tenemos que realizar. Y aquí están pues, la inspección volumétrica y por corrientes inducidas de las penetraciones de la instrumentación en el fondo de la vasija del reactor. Inspección mecanizada de la vasija, inspección visual de la tapa de la vasija
y también hay que decir que los resultados que conocemos hasta ahora son todos positivos, es decir, no ha aparecido ninguna indicación, no ha aparecido ningún defecto, nada que nos obligue a plantear pues, una reparación en ocasiones siguientes. Hemos hecho también una limpieza de los 3 generadores de vapor del lado del circuito secundario para remover pues, impurezas que se quedan ahí con la técnica sludge lancing, y hemos cambiado también juntas de la boca de hombre del generador de vapor alfa. Hemos sustituido el motor de la bomba de refrigerante reactor Bravo, sustituido, como hacemos en cada recarga, las 3 válvulas de seguridad del presionador. Hemos revisado los motores de ambos generadores diésel de seguridad y hemos sustituido parcialmente los álabes, bueno, estamos en el proceso de la turbina de alta presión y sustituyendo también las juntas de expansión del condensador. Nuestra planificación de ciclos, como os decía, cada semestre tenemos una recarga de combustible y para el próximo año es otra vez cada 2 años. Nos toca siempre un año de 2 recargas de combustible en ASCO, y en 2026 tendremos la recarga número 31 de ASCO 1 y la recarga número 30 de ASCO 2. Y ahora algunos datos más sobre nosotros. A 31 de octubre, cierre de octubre, nuestra plantilla permanente en nuestros emplazamientos son 1.914 personas, de las cuales 870 son personal propio de ANAF, 1.044 de empresas de servicios. Os puedo decir que esto es somos la operadora de centrales nucleares que tiene el mayor balance, no el mayor balance, el balance más equilibrado entre personal propio y personal externo. Y para cada recarga de combustible, pues nos vienen entre 1.000 y 1.200 personas adicionales a las que trabajan aquí. También os puedo decir que de estas 1.000, 1.200 personas que suelen venir, aproximadamente un 60% es gente del entorno de las centrales. Cuando digo el entorno, pueblos alrededor y de la provincia de Tarragona, si queremos mencionarlo. Los otros 40% es gente que viene pues, de otras zonas, gente, por ejemplo, de Madrid, de Westinghouse, o gente de Cantabria, de equipos nucleares, o expertos que vienen incluso de Estados Unidos o Alemania para hacer determinados trabajos. Pero el 60% de este personal pues, es personal que vive y trabaja en nuestro territorio. Esto también me gusta decir siempre. Tenemos el equipo humano con la más baja media etaria de todo el sector nuclear en España, 46 años, gracias a un relevo generacional pues, que hemos acometido y seguimos acometiendo, porque seguimos, pues la gente se sigue jubilando, pues así es la vida y tiene todo su derecho, pero también vamos contratando y formando a nueva gente y garantizando siempre con un proyecto de gestión del conocimiento que el conocimiento crítico en ciertos equipos y sistemas lo mantenemos y lo transferimos adecuadamente pues, a las nuevas generaciones. Seguimos invirtiendo muchísimo en formación y al año tenemos un promedio de 71 horas de formación por persona y año de nuestro propio personal. También proporcionamos formación al personal externo. Y si bien pues que es una parte de la formación, porque luego sus propias empresas le tienen que proporcionar pues otra formación complementaria y además acreditarla delante de nosotros. Pero es un esfuerzo muy importante que hacemos en formación justamente para que nuestra gente se mantenga muy actualizada y que sepa perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento. Mantenemos nuestras acreditaciones, la ISO 9001 de Sistema de Gestión de Calidad, la 14001 de Sistema de Gestión Ambiental, la 45001 de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos también un certificado AENOR como empresa saludable y también tenemos una certificación ISO 10667 para selección de personas. Y ahora hablamos un poquito de dinero. Para deciros que seguimos invirtiendo más de 90 millones de euros al año en nuestras 3 centrales, un promedio de aproximadamente 30 millones de euros por reactor, y esto es año tras año. Podemos invertir un poquito menos en un grupo y un poquito más en otro grupo en función de lo que tenemos,
Por ejemplo, en 2025, ASCO 1, como no tenía recarga de combustible, la previsión es llegar a final de año con 24 millones de euros de inversión en este grupo. ASCO 2 tendrá pues 31 millones de euros, es nuestra expectativa de precierre del año, y Vandellós 2 tendrá pues 39 millones de euros de inversión este año. Yo no conozco exactamente pues, los registros y las cuentas de resultados de otras empresas pues, en la provincia de Tarragona, pero 90 a 100 millones de euros al año de inversión continua, año tras año, creo que es un esfuerzo bastante importante, algo que se dice pronto y que es bastante significativo. Y es algo que, pues obviamente, una buena parte de este dinero también se reinvierte en el propio territorio. Como retos para 2026 tenemos la gestión del combustible, de nuestro combustible gastado. Y aquí comentaros, en ASCO el almacén temporal individualizado original pues ha agotado ya su capacidad en este año 2025. Aquí tenemos 2 losas sísmicas con capacidad para 18 contenedores cada una de ellas. 18 contenedores de 32 elementos combustible irradiados. Los hemos llenado, ya a principios de este año ya agotamos la capacidad y por eso estamos construyendo un nuevo almacén en conjunto con Enresa. Y para Vandellós, digo siempre que desde que se puso en marcha el grupo en 1988 hasta el día de hoy, todo el combustible irradiado, pero todo, está almacenado en la piscina de combustible gastado. Si algún día tenéis la posibilidad de visitar las piscinas de combustible gastado, para eso hay que entrar en zona radiológicamente controlada. La piscina de Vandellós es de bastante más capacidad que la piscina de ASCO, que las piscinas de ASCO, y por eso en ASCO hemos tenido que construir un almacén temporal de almacenamiento en seco de combustible hace años, y en Vandellós pues no fue necesario porque teníamos esa capacidad adicional, pero por eso también se está agotando la capacidad y tenemos que construir pues este almacén. Y son son proyectos. Obviamente, aquí, para poneros un poco en contexto, estos son proyectos de Enresa, de la Empresa Nacional de Residuos. Nosotros somos el brazo ejecutor del proyecto, pero es un proyecto de responsabilidad de Enresa y pagado por Enresa. Pero también hay que decir, pagado por Enresa con los fondos que nosotros aportamos desde el primer día que se puso en marcha estas centrales, porque cada año pagamos una tasa sobre el combustible irradiado justamente para sufragar pues, este tipo de costes y posteriormente el desmantelamiento de las centrales. Pero es nuestra responsabilidad y lo hacemos, eso siempre que con visto bueno por especificaciones técnicas, contratación, avance de los trabajos. Hemos recibido ya este semestre pues una visita de la directora de Ingeniería de Enresa, también hemos recibido pues una visita de la presidenta de Enresa, que se han interesado por el avance de las obras, pues los hemos enseñado pues con todo lujo de detalles y tenemos además reuniones semanales con ellos para darles cuenta del progreso de este proyecto. Bueno, ambos proyectos ya tienen la declaración de impacto ambiental, también tenemos las autorizaciones de ejecución y montaje y hemos solicitado pues, recientemente las solicitudes de autorización de las modificaciones. ¿Esto qué significa? Son las solicitudes de autorización para la puesta en marcha. Y podéis decir, pero si no están construidos todavía los almacenes completamente, ¿por qué ya estáis pidiendo las solicitudes de puesta en marcha? Es justamente por el tiempo que luego el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo regulador, tarda en aprobar pues estas solicitudes. Ya las hemos metido y necesitamos que el almacén de Vandellós esté concluido en octubre del próximo año, en octubre de 2026, para que podamos empezar a cargar contenedores de combustible gastado y llevarlos a ese almacén para poder hacer la recarga de primavera del 2027 en Vandellós. Y en el caso de ASCO necesitamos que el almacén esté listo en abril de 2027 para poder hacer la recarga
de ASCO 1 en octubre de ese mismo año. Y estos son los plazos con que nos manejamos pues, a día de hoy. Y bueno, y como también es muy importante nuestro compromiso con nuestro entorno, pues va desde hace muchos años pues, bastante más allá de la generación eléctrica. Y tenemos pues, creo que una relación de buena vecindad con los ayuntamientos de cabecera, por supuesto, los ayuntamientos del área de influencia de las centrales y con la provincia y con la región en concreto. Y gracias a eso pues tenemos un acuerdo de colaboración económica con Cáritas Diocesana, en que el dinero que aportamos van para proyectos destinados a apoyar personas en riesgo de exclusión social, que es un fin bastante noble. Hemos donado también equipos de desfibriladores eléctricos automáticos a los municipios del entorno de nuestras centrales. Hemos donado las raciones de alimento de 24 horas que tenemos en los centros alternativos de gestión de emergencias y en sala de control, que tienen su caducidad, pero son comidas de alto valor proteico, y entonces cuando están cerca al final de su vigencia las sustituimos, y esa comida, que todavía es perfectamente válida, pues la donamos para que personas nuevamente en riesgo de exclusión social y con dificultades económicas pues puedan tener ahí pues unas comidas gratis. También siempre damos material para prácticas a centros educativos de nuestro entorno, pues motores eléctricos, válvulas, bombas, obviamente todo convencional, con toda la seguridad, para que los centros de formación profesional pues puedan hacer prácticas con esos equipos. Siempre damos también equipos informáticos a centros educativos y entidades. Hemos donado pues 104 equipos a 26 centros y entidades durante este año 2025. Y damos pues apoyo también a actividades socioculturales de nuestro entorno, y hemos hecho pues 46 colaboraciones en lo que va de año, y alguna más tenemos todavía en cartera. Y por último, ¿dónde estáis? ¿Dónde estamos ahora mismo? Nuestro centro de información pues sigue siendo un caso de éxito. Desde que lo pusimos en marcha en noviembre de 2011 hemos recibido más de 33.000 visitantes, y la expectativa es que este año superemos los 3.000 visitantes. Es decir, es raro el día que no tengamos visitas aquí, y por eso necesitamos de este tipo de eventos reservarlos con bastante antelación para que luego no coincida con visitas de asociaciones profesionales, pues escuelas, universidades, etc. Durante el año 2025, como comentaba Montse, y gracias a nuestro divulgador científico favorito, nuestro querido editor de servicios técnicos, Ferran Tarrasa, hemos seguido editando pues vídeos de nuestra colección Ciencia Positiva. Esto lo podéis encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que además son vídeos cortitos, muy dinámicos y muy sencillos de entender. Yo creo que para prácticamente todo un abanico de edades pues está muy bien. Algunas personas quizás lo encuentran un poquito más básico, otras un poquito más complejo, pues depende de la edad y de la experiencia de cada persona. Y tenemos también, como hizo el spoiler antes Montse, pues el vídeo conmemorativo de los 40 años de operación de ASCO 2, que es lo que vamos a poneros a continuación. La Yoko té 6 anys i té una fascinació molt gran per la fàbrica de núvols. La fàbrica de núvols, o central nuclear per la resta d'humans, és en molts sentits el centre de la nostra comarca. Fa molt de temps, molt abans que la Yoko naixés, la comarca i el país sencer van fer un gir. La Yoko diu que vol treballar a la fàbrica de núvols. Però ella el que vol és menjar-se els núvols de cotó fluix que surten de la torre. Diu que cada vespre al tornar a casa se n'endura 1 o 2 en un tàper. Diu que segur que tenen el mateix gust que els de fira.
Treballar a la fàbrica de núvols és molt important per a ella, així que vol indagar una mica. Com es treballa a la fàbrica de núvols? És una cosa bonica, divertida i sèria, i molt responsable, perquè els núvols s'han de tractar bé. Pues és molt bonic perquè treballem en equip. Es treballa en un equip de moltes persones diferents, cadascuna té una funció. M'encanta. Es muy gratificante. Primero, por el servicio que haces a la sociedad en la generación de energía eléctrica. Que esa energía eléctrica que estamos produciendo respete el medio ambiente. Uau, que guai! Jo te puc dir que és guai, ens ho passem molt bé. Ha de sortir la feina perquè hem de fer núvols i llum. Fem reunions, ens trobem uns als altres, ens contem les coses que han passat i solucionem coses junts, o sigui que és molt guai. Creus que m'ho passaré bé treballant a la fàbrica de núvols? Crec que estiràs molt bé a la fàbrica de núvols. T'ho passaràs pipa. Hi ha molt companyerisme, molt bona gent treballant aquí. Podràs veure núvols cada dia. Yo creo que es un espíritu de compañerismo que en poca industria se ve. I podràs treballar amb molta gent que t'ensenyaran un munt de coses. He estat tan bé, tan bé, tan bé, que sempre pensava, oi, que m'agradaria que els meus fills treballessin aquí. Què és el millor de treballar a la fàbrica dels núvols? És una gran satisfacció saber que amb la teva fàbrica o amb la fàbrica que estàs treballant estàs contribuint al desenvolupament industrial del teu país. Em puc portar l'esmorzar de casa? Pues claro, porta el que vulguis. Tu tens records xulos d'aquí? Quan vam fer la primera vegada que la fàbrica de núvols va fer el que es diu tècnicament la primera criticitat i posteriorment, ara ja fa uns 40 anys, va ser el que es diu la segona criticitat, que és ESCO2. I això era una satisfacció. Després de molta lluita i de moltes ensurts que vam tenir, ho vam aconseguir. Tu vas començar a la fàbrica de núvols? Jo vaig començar a treballar molt abans perquè formar un equip de persones que treballaríem a la fàbrica de núvols, fent viatges als Estats Units, fent viatges a altres centrals. Un record especial. El dia que vaig firmar per ANAF, que vaig passar d'una empresa col·laboradora a treballar per ANAF. Treballar al mateix lloc que va treballar el meu pare és bastant guai perquè jo ja de petit, quan veia que anava pels matins i tornava, el veia tan content i que això ha d'estar bé. A vegades passen coses que nosaltres no ens en recordem perquè són coses que van passar fa molts anys i per a trobar la solució tirem de trucada als més veteranos i ells ens diuen ostres, pues has de tirar per aquí o per allà. O sigui que al final tinc una biblioteca a casa. Sí, que vea recuerdos chulos. Llevo casi aquí 40 años. Tens algun record especial? Sí, tengo un recuerdo muy especial. Yo aquí en la fábrica de núvols conocí a mi mujer, con la que estoy casado y con la que tengo 3 hijos. El primer dia molt especial. El record així més gran que tinc, perquè n'hi ha molts de records i moltes vivendes, però és la primera vegada que vaig entrar. Perquè quan passes la valla i veus lo gran que és això, pues a mi em va impactar molt veure que era com un poble. Cuando se supera un momento de cierto nerviosismo y tal y sale todo satisfactoriamente, el espíritu de alegría, de compañerismo, de haber hecho las cosas bien y tal, yo creo que ese momento siempre se me quedará grabado. Creus que t'has fet gran en la central? Jo encara no sóc gran i als codos tampoc. Però sí, m'he fet gran amb la central. Perquè quan vaig néixer jo vam posar en marxa el grup 2 d'aquí d'Ascó i hem anat junts. Jo feia un any, grup 2 feia un any i ara hem fet 40 anys els dos. T'has pres mai un núvol en un tàper? No, porque no he podido, pero ¿sabes lo que hago? Y no se lo digas a nadie todas las mañanas. Pues sin bajarme del coche me doy una vuelta por la fábrica de núvols a ver si salen las nubes que yo creo que son las buenas. Y digo siempre, qué pena no poderme llevar un poquito para casa, ¿verdad? Yo no me he llevado nunca tupper de nube, pero se puede hacer. Pense que és molt difícil agafar un tàper i agafar-la. Però pots agafar una aspiradora i omplis la bolsa. Tu t'has portat mai un tàper de núvols a casa? Cada dia. Tothom me deia que no i ara me diu una que sí. Quina és la teva imatge preferida?
Pues te voy a ser sincero, la sala de control, el corazón de la central. He estado 25 años y cada vez siempre me acuerdo, paso por paso, lo que hacíamos en sala de control. Sí, tinc aquesta, que sóc jo a l'edifici de turbines, netejant el pocete d'un dels transmissors de medició de caudal d'aigua, alimentació principal. ¿Ves? Esta es la sala de control. ¿Qué te parece? Muy bien. Muchos botones, ¿verdad? Pues todos sabemos cuál es cada uno de los botones. Parece difícil, ¿verdad? Pero sí. Mira, aquesta és una de les meves fotos preferides perquè n'hi ha diverses que són preferides. És una visita que es va fer el 30 d'abril de l'any 1985. Si miramos lo que es el edificio del reactor, que es realmente el que produce el calor para producir las nubes, entonces estas fotos yo creo que te vendrán muy bien para tu álbum, para que sepas cómo empieza a hacerse una fábrica de nubes. I aquí una foto del laboratori, perquè veus a on se controla també tot per a fer els núvols. Escolta, Yoko, ara que ja hem acabat de parlar tu i jo, t'agradaria emportar-te un núvol d'aquests que surten ara amb un tupper a casa teva? Sí. Sí? Sí. Doncs ara ho farem. Ostres, cuántas páginas buides. Claro, son para mí. Molta sort, Yoko. Tant de bo et puguis emportar molts i molts núvols en tàpers per sopar. Como estamos centrados en ASCO y en el almacén temporal individualizado de 100% de capacidad aquí en ASCO, os doy, perdonad que como soy ingeniero me gustan mucho los datos y los cálculos y las cosas, pero os doy algunos datos globales sobre este proyecto. Es un proyecto que requerirá una excavación de 85.000 metros cúbicos de tierras, es decir, que llenaremos pues unas 4.200, 500 bañeras de camiones de 20 metros cúbicos de capacidad. 85.000 metros cúbicos, 4.250 bañeras de camiones de 20 metros cúbicos de capacidad. Cuando terminemos el hormigonado, habremos consumido 7.560 metros cúbicos de hormigón, que corresponde a 945 camiones de hormigón. Son números realmente impactantes. El acero que utilizaremos tanto en la losa sísmica como en los viales de aproximación serán 1.926 toneladas, es decir, casi 2.000 toneladas de acero que vamos a meter aquí. Y este almacén se hará con un total de 71 pilotes de 1,20 metro de diámetro. Esos pilotes, 21 serán de 19,5 metros de longitud y 50 de ellos de 16 metros y medio de longitud. Y luego, como el terreno en ASCO pues es un terreno con unas características especiales, tiene limo, sedimentos, unos más duros, pues otros más blandos, tenemos que hacer una mejora del terreno para poder luego construir por encima las losas sísmicas. Y utilizaremos una técnica que se llama Deep Soil Mixing, que de hecho ya estamos probándola en campos de pruebas con buenos resultados, y aquí tendremos pues un total de 4.667 columnas de mejora del terreno que estarán pues por debajo de la losa sísmica.
Yo diría que la buena cosa aquí es que, una vez más, el impacto en el territorio. Pues el adjudicatario de la obra es un consorcio entre Marsain y Carbonell Figueras, es decir, empresas totalmente de la provincia de Tarragona. Y con una dirección de obra de IDOM, que es una empresa de ingeniería pues con matriz en el País Vasco, que nos está haciendo pues la dirección de obra de tanto aquí como abajo. El coste total de la obra pues lo desconocemos en este momento porque hay todavía algunas variables en abierto, pero os puedo decir que es una obra de muchos millones de euros y que revertirá esencialmente pues en la provincia de Tarragona. Y con esto pues agradeceros vuestra atención y ahora pasaríamos a la fase de preguntas, que seguramente tendréis unas cuantas para hacer. És més, me sentiria decepcionado si no me preguntarais nada. Us volia preguntar, lligant una mica amb la fàbrica de núvols, ara hem vist que les torres forçades estaven funcionant. No sé com està la gran torre de refrigeració, perquè hi havia hagut problemes durant un temps, ja que no funcionava o funcionava parcialment. No sé si la torre està operativa al 100%, dic de cara al canvi climàtic, que és molt important tenir. Lo hemos parado justamente este lunes. Y estamos operando, beneficiándonos ahora de una temperatura más baja y tanto en el aire como en el agua del río Ebro, y estamos operando con las torres de tiro mecánico exclusivamente porque estamos quitando ahora mismo durante estos 4 días hasta miércoles, jueves por la mañana los separadores entre las dos semitorres. Teníamos una semitorre reconstruida en servicio y la otra la hemos reconstruido también. Ahora estamos quitando los separadores para ponerla toda en marcha, que será pues el jueves a última hora, el viernes por la mañana pondremos la torre en marcha. Y ahí ya tendremos toda la capacidad. Sí. Pero mencionar que las torres de refrigeración, su misión principal es enfriar el agua después de enfriar los condensadores de los grupos antes de devolverla al río Ebro, para mantener en todo momento el límite ambiental de 3 grados máximo entre temperatura de captación y temperatura de devolución del agua al río. Sobre la llosa aquesta que estem construint aquí i que hi hagi tantes casuístiques diferents de la resta de lloses, això per què és? Perquè no s'ha fet a la part de dalt on hi havia l'altra llosa perquè no hi havia més espai. La complicació d'aquesta obra i que s'hagin de fer tants pilars i tant, és per el lloc que s'ha triat? És perquè hi ha més risc sísmic que les altres lloses? Per què és? El diseño siempre tiene que considerar las solicitaciones sísmicas que podemos tener aquí. De hecho, por ejemplo, en Vandellós 2, como Vandellós está afectado por la falla del Camp y la falla del Delta del Ebro, las solicitudes sísmicas son superiores en Vandellós que son aquí en el diseño de Ascó. El diseño, y luego cada terreno también tiene sus características. El de Vandellós tiene un poco más de roca y aquí Ascó tiene un poco más de sedimentos. Entonces, tiene que hacerse un diseño a medida para cada tipo de terreno, de manera que nos dé la solución final, que son pues unas losas sísmicas que aguanten perfectamente todas las capacidades. El terreno que teníamos arriba del todo, el proyecto no lo conozco muy bien porque cuando vine a NAF pues ya estaba construido. Recibe pues unos contenedores, que son los contenedores que tenemos en la actualidad ya completos ahí arriba. Son los contenedores que pesan aproximadamente unas 155 toneladas cada uno, porque llevan 32 elementos combustible irradiados y que están ahí. Ahora, los nuevos diseños de contenedores que está licenciando Enresa y que serán construidos por ENSA, por Equipos Nucleares en Cantabria, son contenedores que llevan 37 elementos. Tiene un mayor blindaje radioactivo y entonces el peso de cada contenedor pasa de 155 a 270 toneladas. Y tendremos pues varios contenedores de esos almacenados pues en el futuro en el almacén que estamos construyendo aquí en Ascó. Pero el diseño se tiene que hacer a medida de las características de cada terreno. Probablemente Almaraz, que tiene un terreno pues más bondadoso, por así decir, pues tiene un proyecto un poco más fácil.
y probablemente quizás un poco más económico que los nuestros aquí, pero es por el terreno que tenemos. Vull preguntar sobre la construcció del magatzem de Vandellós 1, de l'API de Vandellós 1, entenc que no és responsabilitat vostra, deu ser competència exclusiva de Negresa, però com està aquest projecte i si em pots parlar també perquè entenc que és un projecte més paral·lel al que esteu fent pel funcionament. El proyecto de Vandellós 1 es un proyecto que va después del nuestro. Lo está construyendo Enresa y tal como está ahora mismo no lo sé. He visto una memoria descriptiva del proyecto con unos datos generales y con ellos pues hemos compartido todos los datos de nuestro emplazamiento, todos los estudios geotécnicos, ambientales que hemos recogido para que ellos tuvieran, digamos, más fácil esos datos para no estar reinventando la rueda y calculando o contratando, pagando por datos que ya teníamos perfectamente recopilados. Ahora entiendo que la obra no empezó, no sé si lo tienen licenciado ya con el Consejo de Seguridad Nuclear o no, eso ya me transciende, ya no puedo decir. Era viable fer un únic magatzem, com s'ha demanat des del territori, per exemple, l'alcaldessa Soy consciente de ello, que el Pleno del Ayuntamiento de Vandellós y Hospitalet pues lo había solicitado, pero eso ya es una decisión de Enresa y nosotros no podemos opinar ni podemos influenciar. Pero el almacén de Vandellós 2 es exclusivamente para el combustible radiado en la central. Feia referència als 3 graus aquests de límit ambiental de l'aigua del riu Ebre. Aquest estiu des dels ecologistes van presentar estudis, que suposo que veu estar al cas, on ells anunciaven que aquesta temperatura s'havia superat de manera sistemàtica, que la temperatura del riu Ebre havia superat els límits. No sé si pots fer algun tipus de valoració. Bueno, lo que he visto escrito por grupos ecologistas que además convocaron hace unos meses pues una manifestación en la Almadraba, si no me equivoco, en la playa de la Almadraba. Ahí hablaban de un supuesto límite máximo de descarga de temperatura de 25 grados al río Ebro, que habíamos incumplido sistemáticamente, pero la verdad es que no sé dónde han sacado ese número, porque no lo hemos tenido jamás en nuestras autorizaciones de captación de agua del río Ebro, con lo cual no sé quién se inventó ese dato, dónde lo sacó, pero... Això apareix al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, com a valor de referència ells parlaven de que això s'havia superat en molts de casos, parlaven en que hi havia anys en 70%. Jo la meva pregunta al respecte era, vostès, a diferència del que ha passat amb moltes nuclears franceses, han tingut episodis on l'alta temperatura de l'aigua del riu els ha obligat a parar l'operativa de la nuclear o a baixar la potència de la nuclear, i si és així, en quins casos o cuantitativamente, ¿cómo tienen mesurado? Hay dos situaciones distintas. Primero, las centrales nucleares francesas que han detenido su actividad no tenían torres de refrigeración, es decir, se enfriaban de los ríos en circuito abierto. No disponían de la capacidad de enfriamiento que nosotros sí tenemos en Ascó. Y entonces, por los límites ambientales, han tenido que parar la operación de sus centrales. Nosotros hemos tenido los años 2024-2025 han sido años hidrológicos buenos, es decir, que hubo mucha lluvia y había mucha agua embalsada, con lo cual pues había caudal suficiente en el río para, con las torres, permitirnos una refrigeración suficiente sin superar los límites ambientales. En 2023 sí que hubo, como recordaréis, pues un periodo de sequía importante, se activó incluso el plan especial de sequía en el Ebro y no hemos llegado a parar, pero sí hemos reducido la potencia de nuestros grupos nucleares justamente para no exceder pues, esos límites ambientales. ¿O precisar cuántos días o está baixado? Y eso no me lo sé. Eso no me lo sé. Sí. De 2023. Sí. ¿Un par de días? No es obvio. La memoria refresca. Sobre els magatzems del combustible gastat, no sé, clar, en el moment en què existeixen aquests magatzems o el combustible es va abocant allà, no sé si com en altres sectors industrials també s'estan buscant maneres de reutilitzar aquest residu perquè el combustible no es quedi allà, o sigui, hi ha maneres de fer-ho. El combustible radiado que tenemos después de
de 3 ciclos. Normalmente un elemento nuevo que sale de la fábrica en juzgado tiene 3 ciclos de irradiación, es decir, 4 años y medio de operación antes de ser considerado ya gastado y ir entonces pues a primero enfriarse y decaer su actividad en las piscinas de combustible gastado y más tarde pues cargado en contenedores y llevado a los almacenes. Ese combustible, hay que decir que es un combustible al que después de su utilización se le ha sacado solo un 5% de la energía que tiene. Es decir, hay mucha energía más ahí que con la tecnología que tenemos en la actualidad no la podemos extraer. Pero hay otros países, y en concreto, por ejemplo, Rusia, tiene desde hace varios años en la central nuclear de Beloyarsk, en Siberia, tiene un reactor de 800 megavatios, un reactor rápido, que permite aprovechar esa energía de combustible nuclear ya irradiado previamente en grupos equivalentes a los nuestros. Y hay hay unos cuantos proyectos de pequeños reactores modulares en la actualidad que están en proceso de diseño y luego de licenciamiento, también de reactores rápidos, justamente para aprovechar esa energía residual que tienen el combustible ya irradiado en centrales como las nuestras. En España, por el momento, lo que prevé el 7º Plan General de Residuos Radiactivos es que después de años almacenado en seco en los almacenes temporales en las centrales, ese combustible se llevará a un almacén geológico profundo, que debería estar listo para iniciar su carga en el año 2073. Ese almacén geológico profundo es una solución que existe ya en varios países, por ejemplo en Finlandia, en Onkalo, cerca de la central nuclear de Olkiluoto, hay el primer del mundo que ya está en operación. Francia y Suiza están desarrollando también sus propios proyectos y España pues es la solución que decidió adoptar. Pero bueno, no hay que distraerse y obviamente pues hay que ponerse a estudiar y saber exactamente dónde habrá un terreno con características especiales para poder hacerlo y empezar a preparar ese proyecto. Sobre la vida útil dels directors d'activitat, la situació que s'està visquent a Almaraz alimenta l'expectativa que es pugui prorrogar també l'activitat en Escó com a directors. La carta que han presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las propietarias de Almaraz, léase Iberdrola, Endesa y Naturgy, pues es obviamente una buena noticia para el sector. Y nosotros lo que queremos por distintos motivos es que todo el parque nuclear en España siga funcionando, que sigamos teniendo pues todo lo que tenemos a día de hoy, que compartimos conocimiento técnico, compartimos repuestos, compartimos técnicos especialistas y nuestro deseo es que Almaraz pueda seguir más años y que luego pues Ascó y Vandellós puedan seguir más años también. Pero estamos a la expectativa de ver qué decide el gobierno en relación con Almaraz. En aquest sentit, el govern havia dit que si no s'havia pronunciat abans sobre Almaraz era perquè les empreses propietàries no havien fet la petició oficial sobre la pròrroga d'activitat. Calculen en quin moment això es podria fer perquè respecte tant Ascó com a Vandellós, en quin moment s'hauria de situar aquesta petició per demanar? Eso ya depende de nuestras propietarias. Nuestras propietarias son casi las mismas, son Endesa y Iberdrola, pues ellos decidirán cuando les parezca oportuno presentar algo equivalente o de la manera que entiendan. Nosotros como operadores lo único que tenemos que hacer, y que no es poco, es operar nuestros 3 grupos nucleares con toda la seguridad hasta el último día que nos lo permitan hacer. Tècnicament, tal com estan ara, permetria fer la sol·licitud en breu, diguéssim, o caldria fer alguna mena de readequació tècnica perquè... Los grupos están preparados para poder operar muchos años más. De hecho, hemos pasado en 2020 y 2021 unas revisiones periódicas de seguridad. Tenemos unas autorizaciones de explotación en vigor. Si no me traiciona la memoria, Vandellós 2 la tenemos hasta 2030 y Ascó la tenemos hasta 2031.
pero en esa autorización de explotación, ASCO 1 se dice que la autorización es válida solo por 9 años, mientras que ASCO 2 no tiene límite. Y lo tiene por 9 años justamente para adaptarse a las fechas de cese ordenado que se negociaron entre las propietarias y el gobierno en 2019, en unas circunstancias pues muy diferentes de las que conocemos a día de hoy, y entonces por eso aparece ese límite. Los únicos grupos nucleares que tienen ese límite en sus autorizaciones de explotación son Amaraz 1, Amaraz 2 y ASCO 1. Abans a l'inici feia referència al model dels Estats Units, no? Si no entès malament, parlaves de centrals preparades per treballar 80 anys i fins i tot 100 anys, i deies que són referències des de l'ASCO. Caldria fer grans modificacions tècniques també, una mica el que comentava el company, per poder allargar tant la vida de les centrals. És a dir, és un escenari factible també des del punt de vista d'ASCO, aquest, d'imaginar-nos que fins a... En España las autorizaciones de explotación se suelen pedir tradicionalmente por 10 años. Es decir, que la siguiente la pediríamos para llegar a los 50 años, luego a los 60, luego a los 70. Bueno, ojalá, pero por el momento sería para llegar a los 50 años. Y nosotros estamos haciendo continuamente inversiones en la mejora de seguridad y fiabilidad de nuestras centrales. Si quisiéramos optar para operar nuestros grupos a 50 años, tendríamos que hacer una cuarta revisión periódica de seguridad. Eso es un proceso que está perfectamente definido en una instrucción de seguridad y luego en un reglamento de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear. Y hay 15 factores de seguridad que tenemos que estudiarlos todos. Tenemos que confrontar lo que tenemos en la actualidad con todas las mejoras que se están haciendo en el mundo a nivel global y acercarnos a ese punto de excelencia. ¿Y eso cómo se hace? Proponiendo nosotros mismos una serie de mejoras. Y asumimos una serie de compromisos con el Ministerio y con el Consejo de Seguridad Nuclear. Luego el Consejo de Seguridad Nuclear lo que hace es una revisión de esa evaluación que nosotros mismos hemos hecho y normalmente nos suele imponer algunas mejoras adicionales. Todo eso luego se consigna en una instrucción técnica complementaria del Consejo de Seguridad Nuclear y que luego pues informan al Ministerio. Y el Ministerio, en función de eso, decide si nos concede o no nos concede la autorización de explotación. Pero para eso tendríamos que recibir el visto bueno de nuestras propietarias para poder candidatarnos pues, a una cuarta revisión periódica de seguridad. Quin escenari preveu? Quin escenari preveu en el cas de que es diu molt clarament la generació energètica que suposa la nuclear a Catalunya? Quin escenari preveu una Catalunya sense centrals nuclears i si creu que la parada del 28 d'abril marca un canvi de paradigma en la idea de la societat? Una Cataluña sin centrales nucleares, entiendo que hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que lo hizo para el Foro Nuclear, en que plantea una serie de escenarios y una evolución de precios en esos escenarios y lo que habría sería un incremento de precio entre 13 y 30 euros el megavatio hora en esas circunstancias. Obviamente, si no hubiera pues, un desarrollo de otras tecnologías de producción de manera rápida, para no decir urgente, que pudieran compensar la pérdida de los 3 grupos nucleares de ANAF, porque a día de hoy sería septiembre de 2030, ASCO 1, perdón, octubre de 2030, ASCO 1, septiembre de 2032, ASCO 2 cesaría su explotación y febrero de 2035 Vandellós 2 cesaría su explotación. Lo que conllevaría sería que Cataluña tendría que importar mucho más energía de otros territorios de la que importa a día de hoy gracias a sus centrales, a su parque nuclear. Y aquí en concreto, pues yo creo que quien sufriría más probablemente sería el polígono industrial de Tarragona, con toda la industria retrointensiva que tiene ahí.
Sí, jo volia comentar un parell d'incidents que hi ha hagut aquest any aquí a les centrals del primer, el d'Escou, que hi va haver una fuita al primari amb 3.000 i pico litres que es van fugar d'aigua del primari a l'interior, que va ser per una esquerda d'una canada. Recordar si s'ha identificat aquest problema, si és un problema de desgast, si és un problema... Quin va ser el problema aquest? I després a Vandellós 2, que fins i tot va haver qualificació d'INES 1, una inoperabilitat d'una de les vàlvules que per el dia de l'apagada no es va calcular bé i va estar durant molts mesos inoperativa sense saber si això és un problema que s'ha identificat i s'ha posat mesures perquè no torni a passar. Una cosa muy buena en el sector nuclear es que trabajamos de manera pues muy transparente y además todo lo que nos pasa a nosotros lo compartimos con el resto del sector y todo lo que pasa con el resto del sector lo comparte con nosotros. El tema de la fuga en el primario fue un tema de vibración que causó pues un agrietamiento y del estudio que hemos realizado hemos descubierto que esa tubería debería tener un soporte adicional que por alguna razón no estaba instalado. Entonces hemos reparado la fuga, obviamente todo ese líquido pues se quedó almacenado dentro del edificio de contención y fue gestionado como efluente radioactivo líquido y hemos colocado pues ese soporte y lo que hemos hecho ha sido una extensión de condición, pues siempre lo hacemos y hemos hecho la comprobación en Ascó 2 y en Vandellós 2 de la existencia de ese soporte en función de los cálculos de flexibilidad de la tubería. Y de hecho, ahora en la recarga 27 de Vandellós 2 hemos descubierto que había un soporte también que debería de estar, no estaba y lo hemos instalado preventivamente, antes de que se pudiera producir cualquier tipo de fuga. Cualquier cosa que pase en uno de nuestros 3 reactores, lo primero que hacemos es inmediatamente ver cómo están los otros y ver qué podemos hacer para impedir que eso pase. Sobre la válvula, era una válvula de vapor a la salida de uno de los generadores de vapor, una válvula de seguridad, perdón, una válvula de alivio de presión, pilotada eléctricamente. Es decir, es circuito secundario, no tiene nada que ver con el primario. Y ahí lo que hemos descubierto es que la prueba que la hacíamos sin presión y sin temperatura. Y entonces la válvula pasaba esa prueba, pero lo que no sabíamos es que tenía un pequeño defecto, porque el obturador y el vástago estaban ligeramente inclinados, y entonces eso impedía el correcto funcionamiento. Y lo que hicimos fue, en la parada que tuvimos para sustituir el sistema de accionamiento del interruptor de acoplamiento de Vandellós, hemos intervenido en esa válvula. Lo hemos corregido, lo hemos puesto a funcionar correctamente, hicimos una prueba con presión al 100% de capacidad y funcionó perfectamente. Y a partir de ahí pues seguimos haciendo esas pruebas. Es algo que también hemos aprendido, lo hemos corregido, hemos mejorado el procedimiento de prueba y esperamos que no vuelva a ocurrir. Y para eso estamos. Jo voldria preguntar, ara hi va haver, per exemple, aquí l'òrgan dels fons nuclears, de transició nuclear, que són també a través dels gravaments que es fa de la nuclear. No sé si teniu calculat un percentatge del pressupost que vagi destinat a impostos, com el que comentava d'Enresa, que ve a través dels impostos, i em sembla que l'any passat ja ho havíem parlat una mica, no? Que cada vegada eren més. Sí, gracias por la pregunta. Los fondos de transición nuclear, bueno, nosotros como operadores nos toca pagar. Nos toca pagar y digamos, lo que la Generalitat hace con esos fondos que les entregamos ya es de su propia responsabilidad. Os puedo decir pues que el año pasado hemos pagado aproximadamente unos 152,7 millones de euros en la ecotasa ambiental catalana, y este año nuestra expectativa es cerrar el año con 159,5 millones de euros pagados por este concepto. Es decir, desde que se creó este impuesto en el año 2020, a 31 de diciembre de este año habremos pagado 808,7 millones de euros, es decir, casi 809 millones de euros
en concepto de la ecotasa ambiental catalana. Sumando no solamente impuestos, sino sumando tasas, tributos e impuestos, porque hay pues, el impuesto sobre la actividad económica, el impuesto de bienes inmuebles, las tasas del Consejo de Seguridad Nuclear, cánones y otros impuestos, la tasa de seguridad física, impuestos sobre combustible irradiado, la tasa Enresa, la ecotasa catalana, etc. Eso significa, si sumamos nuestro presupuesto de coste fijo más coste variable, y en este caso no presupuesto, sino la expectativa que tenemos a cierre de año, en 2024 esto representó el 55,3% de nuestro presupuesto y a finales de este año 2025 representará el 59,4% de nuestro presupuesto de coste fijo más coste variable. Si hubiera otra industria que pagara que el 60% de su presupuesto se destinara a pago de tasas, tributos e impuestos, me gustaría saber cuál es. Y tengo que decir pues, que a mí esto me duele, y me duele principalmente porque la energía eléctrica de origen nuclear es una energía abundante y es una energía que si no tuviera esta carga fiscal sería muy competitiva. Yo estuve hace unas semanas pues, en un evento que organizó el Diario de Tarragona y oí ahí, por ejemplo, pues la directora general de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona pues, quejarse de los precios de la energía y lo que resta de competitividad a las empresas tarraconenses para competir en el mercado pues, con productos que vienen de otros países. Y nada me gustaría más poder ofrecer un precio competitivo si pudiéramos rebajar pues, parte de esta carga fiscal para que nuestras empresas, pues las empresas de Tarragona pudieran ser más competitivas y tener pues, otro desempeño a nivel global. Nada me gustaría más, pero es con el 60% de nuestro coste destinado a pago de tasas, tributos e impuestos, la situación es realmente difícil. Casi al mismo nivel amenaza el cierre de nucleares que gravámenes. ¿Perdón? Que casi al mismo nivel el hecho de que se pueda llegar a plantear la competitividad o la rentabilidad de la empresa en base a los gravámenes con este 59%. Estos es lo que está definido, está escrito en leyes de la Generalitat de Cataluña, está escrito en reales decretos pues, del Gobierno de España y nosotros pues, ahí no entramos, tenemos que pagar lo que tenemos que pagar. Si esto está relacionado con un cierre antes o después de nuestras plantas, pues eso será, no sé, algo que deberían responder los políticos, si hay alguna estrategia en ese sentido o no. Lo que sí es cierto es que en estos últimos 5 años la carga fiscal sobre nosotros se incrementó un 71%. 71% en 5 años pues, es realmente un número importante. Respecte a la pagada, he fet referència abans una mica de passada, potser que hem explicat una mica com va reflexionar les centrals, i crec que en algun moment es diu que tot incrementar aquesta potència no veu poder, no sé si ho he interpretat bé, però no veu poder evitar aquesta pagada que té un Consell General i de fet encara està investigant si tampoc s'acaba d'aclarir massa bé. Sí. Pots abundar una mica en aquesta qüestió i el company també es preguntava si això ha canviat el paradigma, no? Si això ha canviat una mica. Sí, es cierto que no he respondido a la segunda parte de la pregunta, lo siento, me he despistado. A ver, las centrales nucleares como generación síncrona, es decir, que está acoplada físicamente a la red eléctrica y gira a una velocidad directamente proporcional a la frecuencia de la red, dan 2 tipos de servicio, control de tensión y control de frecuencia. El control de tensión lo hacemos con nuestros alternadores y puedo decir, por ejemplo, que ahora mismo estamos con Vandellós 2 fuera de servicio porque está en recarga de combustible. En los 2 grupos de ASCO estamos absorbiendo potencia reactiva del sistema
justamente para mantener la tensión en el sistema eléctrico de transporte, en los nudos aquí de Cataluña, entre 400 y 405 mil voltios, para mantener ese control de tensión. El control de frecuencia pues se da con la inercia que tienen nuestros grupos. Entonces, si hay, por ejemplo, un exceso de generación frente al consumo, lo que hacen nuestros grupos de manera automática es que se aceleran, se motorizan y consumen potencia del sistema. Si hay más consumo que generación, lo que hacen nuestros grupos es que se frenan y entregan más potencia a la red. Y eso lo hacen automáticamente, todos los grupos síncronos que están generando en ese momento. Pero no es lo mismo, pues a lo mejor un grupo hidráulico de 60, 70, 80 megavatios que un grupo nuclear de más de 1000 megavatios. Tiene más reserva de inercia, más energía cinética, pues que la puede transferir a la red. Sobre el apagón del 28 de abril, si ha cambiado la percepción de la opinión pública. Yo quiero creer que sí. Hubo dos situaciones que creo que cambiaron de una manera pues, importante la percepción de la opinión pública sobre la energía nuclear en estos últimos años. La primera fue la invasión rusa de Ucrania en el año 2020 y la manera como los precios de las principales llamadas commodities, las energías, pues se dispararon a nivel mundial. Y la energía nuclear, como el uranio enriquecido se compra para un periodo de tiempo que normalmente son pues, media docena de años más o menos, media decena de años, se compra de antemano y los contratos están absolutamente fijos, no sufren esos bandazos de precio que puede sufrir el petróleo, el gas o el carbón. Entonces, ahí nos hemos mantenido y las personas creo que han entendido que la nuclear tiene unos precios constantes, más o menos competitivos en función de la carga fiscal que tiene, pero tiene unos precios conocidos y unos precios constantes. Y ayuda además a la autonomía energética, porque ya tenemos el combustible, tenemos las centrales aquí y somos autónomos, no tenemos que estar comprando cada día al precio que nos quiera vender el mercado. El segundo evento fue realmente el apagón de este año. Yo creo que por primera vez mucha gente empezó a darse cuenta de lo que es la generación síncrona y lo que es la generación asíncrona y el efecto que tiene de control de tensión y control de frecuencia en la red que pueden aportar las centrales nucleares para esas situaciones, digamos, más difíciles. Y creo que hubo mucha gente pues, que con curiosidad pues, se informó, que lo estudió, y he visto pues, muchas publicaciones en prensa, pues, en redes sociales, de gente que pues, lo empezó a entender y se dio cuenta. Yo creo que a día de hoy la aceptación que tiene la energía nuclear, yo he visto pues, este año, pues, en abril o mayo, un informe del Real Instituto Elcano en que decía, pues la conclusión es que 2 de cada 3 españoles pues, estaban a favor de la continuidad de la operación de las centrales nucleares que tenemos en este momento. Entonces, yo creo que esa aceptación social, en parte, es debido a un mayor entendimiento de la población en relación a algunos de estos temas técnicos. La setmana passada s'ha votat al Congrés una esmena que es va acabar tombant, que demanava l'allargament de 3 centrals, entre elles d'Ascó. En cas que no hi hagués un acord en el govern espanyol, exploraríeu esta via en alguns grups polítics o preferiu un acord en el govern? Yo diría que el debate sobre el futuro nuclear es un debate que está en la política, obviamente, pero también está en la base, está en las escuelas, en las universidades, en los grupos profesionales, en las patronales, en los propios sindicatos, y es un debate pues, bastante amplio. Todos los que estamos en ANAD, pues las personas que estamos aquí, pues todos nosotros tenemos nuestros propios conocimientos y nuestras propias opiniones, pero eso es algo que en este momento lo decidirán los políticos
en función del rumbo pues, que la sociedad pues, pueda presionar de una manera pues, o de otra manera, pero es algo que nosotros mismos como ANAF no podemos controlar y no podemos gestionar. Podemos influenciarlo por la positiva, ¿cómo? Haciendo buen nuestro trabajo y que podamos tener un funcionamiento de nuestras plantas absolutamente seguro hasta el último día que nos permitan operar. Y eso es lo que podemos hacer.